Creo que está muteado el doctor Falú. A ver. Ahí está. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Marcelo Isurieta. Yo soy cardiólogo clínico con un poquito de inclinación a las imágenes. Trabajo en el Sanatorio El Carmen y en el servicio de imágenes de Jaraba. También con nosotros va a estar el doctor Jonathan Moreno, que trabaja también, es cardiólogo y trabaja en el Sanatorio El Carmen. Y el doctor Falú, que, bueno, no necesita presentación y es un agrado poder contar con él. Así que, bueno, vamos arrancando. El título del Ateneo es El problema del saco apretado. Espero que no sea muy spoiler el título. Bien. Los objetivos es hacer una presentación del caso clínico, una breve revisión bibliográfica del tema y después discutir entre todos y bueno, está abierto a preguntas y respuestas de los expertos. Se trata de un paciente masculino de 65 años, hipertenso en tratamiento con enalapril, antecedente de hiperplasia prostática benigna. Tiene un antecedente de hace 20 años de haber cursado una internación por un cuadro de neumonía en el Hospital San Bernardo. No tenemos mucho más dato de eso, pero bueno, es un antecedente que por ahí después en el caso es algo que puede llegar a tener importancia. Desde hace 2 a 3 semanas, previo a la consulta, presenta edema en miembros inferiores hasta las rodillas, tos, disnea progresiva hasta clase funcional 3-4, ortopnea, distensión abdominal y saciedad precoz. Al examen físico se encontraba taquicárdico con una frecuencia de 100 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 25, la perfusión periférica era normal, tenía una TA de 130-80, tenía edema en miembros inferiores, 2/3, tenía edema sacro, tenía ingurgitación yugular, hipoventilación bivasal hasta campos medios, tenía brote pleural, una auscultación cardíaca con R1, R2 sin soplos, no se auscultó ruidos agregados. El electrocardiograma presentaba taquicardia sinusal a 100 latidos por minuto, con acá una extrasístole bloqueada, supraventricular, y lo que llamaba la atención en el electro es el hipovoltaje en las derivaciones frontales, no así en las precordiales. El laboratorio, el único dato que destacaba era una PCR de 34, con todo lo demás normal. Tenía un hematocrito normal, función renal normal, hepatograma normal, serología de HIV se le pidió, era negativa, y una eritrosedimentación que era normal. Solo la PCR estaba un poco elevada. La placa de tórax tenía, bueno, algo de cardiomegalia, tenía un derrame pleural significativo, predominantemente del lado derecho, pero también algo del lado izquierdo. Tenía signos de redistribución de flujo, con el flujo hacia los vértices. Acá impresiona hacer una línea de Kerley. Y viendo por ahí más fino la placa, se ven algunos nodulitos que después lo vamos a ver más en detalle. Estos nodulitos subpleurales, por acá había otro también. Bueno, y en el perfil también se ve el derrame. Bueno, el ecocardiograma presentaba una función biventricular preservada y tenía un poquito de derrame pericárdico circunferencial. No era algo significativo, pero era leve a moderado. En el eje corto se ve que es circunferencial el derrame. Y acá ya empieza a aparecer un signo, un movimiento anormal del septum, que ahora lo vamos a ver mejor en el 4 cámaras. En el 4 cámaras se ve que la función era conservada de ambos ventrículos, se sigue viendo el derrame pericárdico, y bueno, este movimiento que es un movimiento de rebote septal, que es en diástole, en protodiástole, se llama, bueno, rebote septal o septal bounce, y es un signo de la constricción pericárdica. Lo que refleja el signo es el deep plateau en el cateterismo, que es un rápido llenado protodiastólico y una meseta. Es el signo de la raíz cuadrada que se puede ver en el cateterismo derecho.
y se da, y bueno, también es el reflejo auscultatorio de esto es el NOC pericárdico, que en este paciente no se lo escuchamos, pero bueno, es el reflejo auscultatorio de esto. Y se da por la diferencia temporal del llenado entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, pero el llenado es rápido y rápidamente corta cuando alcanza la presión que le impone el pericardio, ¿no? Esto es un barrido de varios latidos y la utilidad de esto, y junto al respirómetro que está acá arriba, es ver el desplazamiento septal, que es el signo primordial de la constricción pericárdica y que lo que refleja es la interdependencia ventricular incrementada, ¿sí? Con la inspiración aumenta el retorno venoso a cavidades derechas y produce un desplazamiento del septum hacia el ventrículo izquierdo. Y con la expiración pasa lo contrario. Al tener el pericardio una disminución de la complacencia, estar rígido, el volumen intracardíaco, digamos, es fijo, entonces la forma que tiene las cavidades de acomodar el volumen que ingresa es desplazando el septum hacia la cavidad opuesta, ¿no? Cuando inspira, entra a cavidades derechas, el septum se desplaza hacia el ventrículo izquierdo, y cuando expira pasa lo contrario. Bueno, en el dos cámaras no agrega demasiado, la función está conservada, no tiene sinergia. El tres cámaras tampoco. El strain, lo que podemos ver es que tiene una disminución del strain en la pared lateral basal, predominantemente, y lo que está descrito también, bueno, esto se da por el tethering que tiene el miocardio lateral con el pericardio que está adherido, digamos. Y también está descrito como el signo del Doppler tisular, que es el anillo reverso, también está el strain reverso, está en algunas referencias aparece que es una compensación o un incremento de los segmentos opuestos al adherido. Bien, bueno, con el Doppler también es muy importante para el diagnóstico de la constricción. Acá lo que vemos es un lleno mitral pseudonormal, y en el Doppler tisular vemos que la E' septal del anillo es de 12 y la E' del anillo lateral es de 9. Esto normalmente es al revés. La pared lateral tiene más velocidad tisular que la pared septal. Acá como está bueno, la pericarditis con la adherencia al miocardio y el anclaje o tethering, la velocidad de la pared lateral está más disminuida que la del septum. Eso se llama anillo reverso. Otro signo que se puede desprender de esto es el anillo paradójico. Paradójico quiere decir porque acá si vemos la E' nos da 9, que es relativamente normal. Pero si vemos la placa de tórax, vamos a ver que las presiones de lleno estaban altas. Seguramente tengo una presión capilar alta, pero esto no lo refleja. Normalmente uno esperaría para esa placa de tórax una E' mayor a 14. Y bueno, ese es el signo del anillo paradójico. El volumen sistólico estaba preservado, tenía un índice de volumen sistólico de 43 mililitros. Esto es la descarga sistólica. Y se condice con la clínica, que tenía una perfusión normal. Tenía una vena cava dilatada sin colapso, venas suprahepáticas dilatadas, y había, bueno, además de este signo de congestión, tenía signo de variabilidad incrementada en la porta, que tiene una variabilidad mayor al 50%, que eso se considera congestión. Acá vemos más signos de una interdependencia ventricular incrementada. Acá podemos ver el respirómetro, este es el flujo en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Vemos que con la inspiración el flujo disminuye en el tracto de salida del VI, y con la expiración el flujo aumenta. Y esa variabilidad que tiene es significativa, es más del 30%, que eso es significativo para el lado izquierdo. Esto es en el flujo aórtico, que se ve lo mismo, y en el flujo derecho, digamos, en la válvula tricúspide,
vemos que con la inspiración el flujo aumenta y con la expiración acá empieza a expirar y el flujo disminuye. Hay variabilidad también, que esto es otro signo que refleja el aumento de la interdependencia ventricular. Bueno, como veíamos en la placa de tórax, acá se ve el derrame de los dos lados, esto es derecho, está ligado, y esto es izquierdo. Y este es el flujo es un Doppler pulsado de la vena suprahepática y es un signo muy específico de la constricción pericárdica. Acá lo que vemos, normalmente vemos un flujo sistólico anterógrado. Acá esto es muy importante en la constricción cuando uno lo piensa, activar tanto el electro como el respirómetro, porque uno puede detectar en qué momento pasan los flujos y en relación a la respiración. Acá vemos el QRS, esto es la sístole, diástole y una onda A reversa, que eso es normal salvo por la diástole que está mayor a la sístole, que normalmente es al revés. Bueno, en la constricción pericárdica lo que se ve es que con la expiración el flujo diastólico se invierte. Vemos la diástole invertida. Y eso se da porque el septum en la expiración se corre hacia el ventrículo derecho y como que lo aplasta contra el pericardio, y eso genera que el flujo en la diástole se invierta en la suprahepática. Es un signo muy específico de constricción. Bueno, con todo esto llegamos al diagnóstico de pericarditis efuso-constrictiva porque había algo de derrame y tenía una fisiología constrictiva. Entonces se inicia tratamiento antiinflamatorio y diurético. Antiinflamatorio con ibuprofeno 600 cada 8, colchicina 0,5 cada 12 horas, y furosemida, bueno, inicialmente se indicó vía oral con espironolactona 100, pero el paciente estaba muy sintomático y muy congestivo, así que ya al día siguiente se internó para iniciar tratamiento con diuréticos endovenosos. A los días se le solicitó resonancia cardíaca con el objetivo de evaluar el grado de inflamación, esto a través de la caracterización tisular que ofrece la resonancia, evaluar sitios de adherencia, engrosamiento del pericardio y guiar el tratamiento ya sea médico / quirúrgico. Todo eso le queríamos preguntar a la resonancia. Entonces, bueno, en la secuencia de localizador, que no tiene demasiada aplicación, pero sí está bueno porque se ve bien, bien claro el grado de derrame que tenía, de derrame pleural. Las secuencias de cine, acá lo que vemos es, bueno, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo en un eje corto. Esto negrito que se ve, perdón, por acá, es pericardio visceral, ¿sí? Esto que se ve blanco acá que brilla es la grasa epicárdica. Por fuera es el derrame, que también brilla en esta secuencia de cine, y por afuera el pericardio parietal, que se ve en las distintas vistas. Si bien esta no es para medir, se ve engrosado. Y bueno, también se ve en esta vista el movimiento septal anormal que ya veíamos en el eco. Una cosa con el movimiento septal es que este es diastólico y que hay que diferenciarlo de los otros movimientos septales como el del rama izquierda, que es sistólico. Por eso bueno, es importante el electro y bueno, localizar el modo M también es muy útil para esto en el eco porque define bien temporalmente el momento en que sucede. Bueno, acá se ve en el 4 cámaras también el movimiento septal y una función o una secuencia que se puede adquirir cuando uno sospecha constricción es la de respiración libre, que si bien tiene menos calidad que la secuencia de cine, lo que permite es relacionarlo con la respiración y ver el desplazamiento septal con los movimientos respiratorios. Bien, este paciente tenía muy mala capacidad de apnea, entonces algunas secuencias salieron movidas, como esta que es la T1, que bueno, es una secuencia anatómica para definir las estructuras, ver el engrosamiento septal, el engrosamiento pericárdico. Acá vemos en gris, acá esto negro es líquido pericárdico, esto gris es el pericardio parietal que está engrosado, todo esto es grasa mediastínica. Uy. Bueno, eso sí se pudo ver, después en otra secuencia igual se vio mejor. El T2-STIR, que es la secuencia ponderada en T2 con supresión grasa, lo que sirve esta secuencia es que detecta edema, ya sea en una miocarditis se usa esta secuencia para ver si hay edema en el miocardio. Acá lo que buscamos es el edema en el pericardio. Y lo que se ve, este brillo blanco,
a lo largo del pericardio, es que hay edema. Entonces esto nos dice que hay inflamación activa. Y el realce tardío de Gablinio, normalmente al ser el pericardio una estructura prácticamente avascular, no retiene contraste, se ve apagado el pericardio y acá difusamente está captando, captando el gadolinio, digamos, reteniendo el gadolinio. Todo esto blanco que brilla es gadolinio que está retenido porque hay inflamación, porque hay bueno, inflamación activa del pericardio. Entonces, en la descripción, en el pericardio lo que informa bueno, el doctor Verón, que creo que está acá con nosotros, es un pericardio parietal engrosado con grosores de 3 a 4 milímetros, que lo normal del pericardio es entre 1 a lo sumo 2 milímetros, con signos de inflamación porque hay hiperintensidad en el T2-STIR, como vimos, y retención de contraste global en el realce tardío. Moderado derrame pericárdico circunferencial, y el ventrículo izquierdo, lo que ya veíamos y fuimos hablando, que tiene el movimiento normal del septum interventricular. Otra cosa que informa es que la función sistólica tiene un deterioro leve, pero es más que nada por el movimiento normal que realiza el septum. Pero no es nada significativo el deterioro. Se hace una tomografía de tórax también y abdomen con el objetivo de detectar calcificación en el pericardio y descartar causas que son frecuentes y que son importantes de detectar, que es tuberculosis pulmonar, ya sea vieja, curada, que, bueno, que nos pueda decir que este paciente tiene tuberculosis, y descartar algún proceso oncológico que también es una causa importante. Bueno, acá nuevamente vimos que el pericardio está engrosado, ¿sí? La tomografía, si bien esta no estaba gatillada, es muy útil para ver el pericardio y ver si hay calcificaciones. En este caso no tenía calcificación, y en la tomografía en la ventana pulmonar se ve ya menos derrame pleural porque ya lleva algunos días de diuréticos, y se vuelven a ver esos nodulitos subpleurales, perifisurales, acá hay otro, y tenía más, bueno, en otras vistas, interrogando sobre esto en su momento cuando el paciente estuvo internado en el Hospital San Bernardo por esa neumonía. Se había estudiado con tomografía y ya algo le habían comentado de que habían algunos nódulos calcificados. Esto también se ve hiperdenso en la ventana mediastínica, así que son nódulos calcificados, y que podrían llegar a ser secundaria a tuberculosis. Bueno, el paciente con los antiinflamatorios, con los días que pasaron, evoluciona con mejoría clínica, reduce el edema, reduce la disnea, y bioquímicamente también mejora porque de 34 que tenía de PCR bajó a 12. El paciente se siente francamente mejor y ya está prácticamente en peso seco. Bueno, ahora hacemos una breve revisión bibliográfica y en un ratito ya largamos la discusión. La pericarditis constrictiva suele ser el resultado de una pericarditis inflamatoria recurrente, persistente o crónica que genera una rigidez en el pericardio y compromete la diástole normal. Hay distintas formas de presentación. Hay una forma transitoria que inicialmente se creía que la pericarditis constrictiva era crónica y la única forma de tratarlo era con una pericardectomía, pero ya hace algunos años que se ve que hay formas transitorias que resuelven a lo largo de algunos meses, ya sea espontáneamente o con antiinflamatorio, y que hay algunas características que eh, predicen que la pericarditis sea transitoria. Como por ejemplo la PCR aumentada, en la resonancia lo que estuvimos viendo, que haya signos de inflamación activa como el edema, como el realce tardío. También hay, bueno, una forma de fuso constrictiva que es cuando coexiste derrame y constricción. Esta, bueno, igualmente puede ser, pueden mezclarse, ¿no? No son excluyentes una de otra. Y la forma crónica o la forma tardía, que ya tiene fibrosis y calcificación, que es una forma terminal, digamos, de la patología. La causa de tuberculosis es la principal causa en los países subdesarrollados, y dentro de los pacientes que tienen pericarditis por tuberculosis, un 20 o un 30% evoluciona con constricción.
En países desarrollados la causa idiopática barra viral es la más frecuente, y también hay otras causas como postcirugía cardíaca, por radiación, por enfermedades reumatológicas, por cáncer, por traumatismos, por uremia y por quimioterapia. La fisiopatología y lo central de la fisiopatología es un incremento de la interdependencia ventricular marcado, digamos. Que, bueno, el septum juega un rol importante y que es lo más importante de detectar para llegar al diagnóstico, ¿no? En el modo M, como les decía antes, es muy, muy claro porque el modo M tiene muy buena resolución temporal, y acá si lo sincronizamos con la respiración, vemos que en la inspiración el ventrículo derecho aumenta de tamaño y con la expiración disminuye de tamaño. Y otra cosa que se puede ver muy bien en el modo M, que yo no lo puse en nuestro caso, es el rebote septal, que es esta muesquita protodiastólica que se ve en todos los latidos. Bueno. El diagnóstico, lo fundamental es la sospecha clínica. Si uno nunca vio esto, ni nunca lo leyó, no lo tiene en cuenta, es muy fácil llevárselo por alto, pasarlo por alto. Entonces es muy importante pensarlo e ir a buscar los signos bueno, que se pueden encontrar. Para el diagnóstico, bueno, la clínica es una clínica insidiosa, difusa, digamos, de fatiga, disnea, intolerancia al ejercicio, falla derecha con edema, citis, anorexias, molestias abdominales, pérdida de peso. Al examen físico, signos de falla derecha, puede haber ingurgitación yugular con Kussmaul. Kussmaul es que al inspirar no hay un descenso que debería haber de la presión en la aurícula derecha, entonces uno puede ver que con la ingurgitación, con la inspiración, la ingurgitación aumenta de tamaño. Bueno, el edema, el knock pericárdico, que es el reflejo del deep plateau, que ya lo hablamos, hasta en un 50% puede haber. Y pulso paradójico, que antes no lo puse, bueno, para no anticipar el diagnóstico, pero este paciente con la inspiración bajaba 20 milímetros de mercurio la presión sistólica. Esto, para detectarlo, hay que usar un manguito de presión común, no un automático, y hay que bueno, pedirle al paciente que respire normalmente, y con la inspiración la presión baja, entonces hay que ir desinflando el manguito hasta detectar de vuelta el ruido. Los biomarcadores son importantísimos en las pericarditis porque marcan que hay inflamación y sirven tanto para el diagnóstico, para ver que, bueno, cuando están elevados predicen que haya una respuesta favorable al tratamiento antiinflamatorio, y sirven también para ver y monitorear la respuesta al tratamiento. La placa de tórax puede haber calcificación hasta en un 20-30%, y en el ecocardiograma hay un algoritmo de la Clínica de Mayo, que, bueno, lo que ve al comienzo del algoritmo es la vena cava que esté dilatada, y el flujo mitral que no sea de relajación prolongada, o sea, que sea vacío normal o restrictivo. Si la vena cava en situaciones de hipovolemia puede estar deplesionada, pero se le puede hacer una prueba de solución fisiológica y eso, bueno, desenmascara un poco el signo. Si tiene esto, se evalúa el desplazamiento septal con la respiración, no el rebote septal, sino el desplazamiento, el shift septal. Y si está presente, se ve las velocidades tisulares del anillo, de la E', si es mayor o igual a 9, que esto un poquito lo diferencia del diagnóstico diferencial importante que existe, que es la restricción. La restricción tiene las velocidades tisulares bajitas. Y después lo otro que evalúa es el flujo expiratorio de la vena suprahepática, que es lo que vimos que en diástole se invierte. Entonces, si están los dos ya es confirmada la constricción, y si hay uno y otro, después son probables o posibles. La resonancia cardíaca es muy importante para evaluar el pericardio, porque evalúa muy bien el engrosamiento, que en el eco es muy difícil medirlo correctamente al pericardio. Bueno, hay distintas secuencias para evaluarlo, la mejor o la que más se recomienda es la ponderante 1. Después están las secuencias de cine para evaluar los movimientos del septum, y bueno, de tiempo real para ver cómo se mueve con la inspiración y con la expiración del septum.
y el realce de gadolinio para ver si hay captación y bueno, inflamación en el pericardio. También la secuencia T2 de Stier que vimos, que es la que marca el edema del pericardio. Sirve también la resonancia para monitorear el tratamiento y la evolución de la constricción. Este es un caso de una pericarditis recurrente que venía en tratamiento con anakinra, que es un bloqueante del receptor de interleuquina 1, y bueno, al momento inicial se veía así, con realce difuso y engrosamiento del pericardio. A los 2 años ya fue disminuyendo el realce y el grosor, y ya, bueno, a los 5 años ya estaba normalizado y sin signos de constricción. Esta es una pericarditis que ya está quemada o pasada o burnt out. Lo que se ve acá es que estas son secuencias de cine, las de arriba, que tienen la deformación que está descrita también, una forma cónica del BD y una forma tubular del BI. Tiene engrosamiento del pericardio, tiene los signos de fisiología constrictiva, del aplanamiento, bueno, del desplazamiento septal, y no tiene, en este caso, cuando ya está terminal, no tiene edema en el pericardio, ni tiene realce gadolinio, ya es una fase terminal. La tomografía computada tiene mejor sensibilidad que la placa para detectar calcio, derrame, engrosamiento. Es muy útil para planificar pericardiectomía, y cuando ya se hizo la pericardiectomía es muy útil para evaluar el pericardio remanente cuando la pericardiectomía no fue radical, no fue completa. Después también está el PET-CT con fluorodesoxiglucosa, que lo que detecta es inflamación activa. El cateterismo cardíaco queda para cuando no se alcanza el diagnóstico con métodos no invasivos. Acá hay muchos datos que se pueden extraer, que es que las presiones están elevadas, que hay un rápido ascenso de la presión, esto es diástole y esto es sístole. En diástole vemos que se llena el ventrículo izquierdo en protodiástole y ya no se llena más cuando alcanza la presión del pericardio, y ahí quedan igualadas todas las presiones. Y lo que podemos ver también es la variabilidad de la presión. Con la inspiración, la presión sistólica cae, que es bueno, el pulso paradójico que se puede ver en la semiología. Bueno, en la fisiopatología esto es la inflamación misma del pericardio, y acá están todos los mediadores inflamatorios que intervienen y cómo se los puede tratar mediante distintos fármacos. Bloqueando el receptor interleuquina 1 beta, que es una droga de la artritis reumatoidea que bueno, últimamente aparece mucho en las guías y que se está usando, que es el anakinra, también está el rilonacept. Los corticoides, que bloquean el factor nuclear kappa beta y la expresión de la fosfolipasa 2, no se recomienda dejar para cuando ya lo otro no funcionó. Porque los corticoides en la pericarditis lo que hace es predisponer a la recurrencia. Después los bloqueantes o sea, los AINES, los bloqueantes de la ciclooxigenasa 2 y la colchicina, que actúa en la agregación de los microtúbulos y el mecanismo, digamos, intracelular de la mediación de la inflamación. Acá está el tratamiento con las dosis, la duración, en la pericarditis aguda, recurrente. Bueno, en la constricción, lo que dice es que cuando hay inflamación activa, dar antiinflamatorios. Y en casos refractarios, recién considerar la pericardiectomía. Cuando no hay inflamación activa, la pericardiectomía de entrada. El tratamiento es de la sobrecarga de volumen, antiinflamatorio cuando existen signos de inflamación activa como dolor, como el PCR o la eritro aumentado, imagenológicos. Tratamiento de la etiología y el tratamiento de la pericardiectomía radical debe considerarse como última opción solo en casos refractarios a todo lo anterior. Debe realizarse en centros de referencia con experiencia en la técnica, porque es una técnica que en las distintas series tiene una mortalidad bastante alta que supera el 10%. Bien, bueno, hasta acá llegamos y bueno, ahora arrancamos la discusión. Así que el que quiera hacer preguntas, acá veo Marcelo, en el chat que... ¿me escuchas, Marcelo? Sí, Bueno, no, quería decirte porque es muy importante, la internación en San Bernardo no fue justamente por una neumonía, fue
fue por una operación, digamos que se iba a realizar, no me acuerdo, una operación menor, y él ahí hace una infección intrahospitalaria. Es importante, ¿no? Bien, Es importante eso. Es tratado y después es dado de alta. Creo que, no recuerdo si lo siguen en otro hospital, pero es tratado como si fuese una neumonía, una complicación intrahospitalaria, y después le detectan esos nódulos que pensaban en cáncer. Dijeron, usted debe tener un cáncer. Tenía esos nódulos que ves en la tomografía, él tenía presente. Una cosa a favor de que nadie decía en ese momento que tenía compromiso pericárdico. O sea, le habían hecho otras tomografías, le hicieron varios estudios y en ningún momento se habló de que tenía compromiso pericárdico en ese momento, ¿no? Además es muy distante, como dices vos, son 25 años. Bueno, pero es interesante porque es el único dato que tenemos de alguna enfermedad infecciosa del pericardio. Uno dice, bueno, uno debe dividir en infecciosa o no infecciosa. Esto es la primera cosa. En Salta y Jujuy tienen la mayor prevalencia de tuberculosis en el país. Tienen realmente un porcentaje, creo que de 43 personas por 100.000 habitantes y 39, creo, Jujuy, son las provincias que realmente tienen la tuberculosis como una enfermedad muy prevalente. Así que está bien pensarla, pero el estado general de él llama la atención. No es un paciente que esté con fiebre, tampoco lo vi caquético, ni anoréxico, ni nada. Es un paciente no. que, digamos, empezó hace meses con la insuficiencia cardíaca expresada por su falta de aire, edema, que es lo que más le molestó y creo que se precipitó rápidamente. Pero niega COVID, niega otras enfermedades virales, no veo ningún cuadro oncológico dando vuelta. Los análisis, vos viste que salvo la PCR que estaba aumentada, los blancos altos en ese momento, no hay nada que nos haga sospechar en una enfermedad de este tipo. Tampoco recibió radioterapia. Él tuvo una quemadura cuando era chico que le hicieron un implante, digamos, un injerto de piel en el pecho, pero lo interrogué bien durante la internación. Quiero aclarar que yo lo recibí derivado por Marcelo, quien se preocupó en atenderlo muy bien al paciente y realmente es brillante en tu exposición. Creo que hoy en día nosotros cuando veíamos pericarditis constrictiva decíamos cirugía, no teníamos ni la metodología ni la capacidad de discernir inflamación o algo activo sobre algo fibroso, salvo que veíamos calcificación. Pero a mí me tocó, en Buenos Aires, me acuerdo un paciente con pericarditis constrictiva que estaba caquético. Ese era el cuadro, demasiado caquético, no respondía a los diuréticos, estaba en muy mal estado general y como bien dices, la cirugía era de altísima mortalidad. Solamente hacían bajo gasto, los pacientes no andaban bien, algunos hacían insuficiencia tricuspidia importante. Bueno, eso era lo que nos tocó ver a nosotros. Y aquí en Salta vimos pericarditis efusivo constrictiva, pero debo aclarar de que nosotros teníamos el gesto de, si veíamos algo de constricción, rápidamente llevarlo a cirugía cardíaca, ¿no? A decorticación cuando veíamos algo que no respondía naturalmente al tratamiento médico. Esto cambió, creo que la clasificación que has expuesto vos de transitoria, efusivo-constrictiva o fibrosa calcificada final es importantísimo para todos nosotros para actuar. Y la resonancia creo que es un elemento que nos da no solamente la imagen de inflamación, sino también se ve con claridad el rebote septal, la interdependencia ventricular, es espectacular como método aditivo al eco. Lo otro es mucho más versátil, pero creo que estamos hablando de herramientas que no teníamos, pero que es importante incorporar. Y la clínica, porque los médicos cardiólogos necesitamos hacer mucha clínica. Has descrito muy bien los hallazgos, pero el ser perceptivo, que tenga un signo de cusmón venoso, que tenga un pulso paradójico, bueno, la presentación clínica, creo que es importantísimo y sobre todo el detalle del interrogatorio para ver y elucubrar a ver cuál fue el origen de esta patología. Bueno, yo en cuanto al tratamiento, el paciente está mucho mejor. Hoy deambuló,
Sí, cuando le bajé la dosis de diurético, no tuve la respuesta que tuve con una dosis más alta que le dimos con infusión permanente, pero está casi sin edema, sin hepatomegalia, el derrame pleural izquierdo prácticamente desapareció y tiene un derrame pleural derecho leve, moderado, te diría, del lado derecho. Líquido pericárdico creo que tiene un poquito menos que lo que tenía en el inicio, y yo le resté ibuprofeno, le puse aspirina. Te comenté que cuando estaba con ibuprofeno no orinaba y pensé que el ibuprofeno podía tener una incidencia y era crítico porque teníamos una dosis alta de diurético y no respondía. Así que lo pasé a aspirina, le dejé 1,5 gramos de aspirina diario y le puse, y, bueno, y sigue con su colchicina como está. La pregunta es si esto es infeccioso tuberculoso o es idiopático viral. Yo no creo que otra alternativa tengamos para pensar. En eso se basa tal vez la opinión nuestra. Yo ya hablé con Alberó, con la infectóloga que hablé el otro día, y le pregunté sobre tuberculosis. Y me dice que claramente se puede hacer un tratamiento empírico si uno piensa de que esas lesiones pulmonares puedan representar secuelas de TBC. Está a disposición el tratamiento. Pero yo lo veo tan entero al paciente, o sea, no lo veo, si tuviese activa esa tuberculosis, yo creo que estaría mucho peor, ¿no? Bueno, en esto se basa la discusión, así que, bueno, nada más, no sé si quiere aportar algo más. Buenísimo, Doc, muchas gracias. A ver, por ahí yo lo vi que está conectado el doctor Verón, o ya se fue, no, ahí ¿Está está. Nayar, el cirujano? Sí, iba a hacerle una preguntita a Facu. Facu, ¿qué opinás de la utilidad de la resonancia? Vos que ya debes haber visto unas cuantas de estas, algo que no hayamos comentado. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Marce, brillante la presentación. La verdad que describiste la resonancia muy bien. Me pone muy contento eso y muy orgulloso. Les cuento que Marce se está formando en resonancia cardíaca conmigo y hace unos meses y la verdad que lo has descrito muy bien y muy claro. No tengo mucho más para agregar. Realmente por ahí, tal vez que para tuberculosis no es un pericardio tan engrosado y tan grosero los hallazgos. Esto puede fallar, es una cuestión empírica nada más. Suelen ser pericardios muchísimo más afectados, calcificados, mucho más engrosados, con por ahí el derrame no tan claro, sino un derrame más heterogéneo, con tabiques. Este paciente no tenía tabiques, por ejemplo. El derrame parecía bastante libre en la cavidad, ¿viste? El líquido se movía con los movimientos cardíacos. Pero bueno, por supuesto que teniendo la altísima prevalencia de tuberculosis, estaría bueno, no altísima, sino que una prevalencia alta más arriba del resto del país, pero no está de más, obviamente, y lo correcto es descartarla, por supuesto. Y si se quiere hacer el tratamiento empírico, hacerlo. Pero, pero y como para orientar un poco, imagenológicamente me faltaba eso. Y podría ser una causa, alguna viral que no se haya tratado, eso puede ser. Eh, pero bueno, lo cierto es que tiene inflamación, no está tan engrosado el pericardio, pero tiene inflamación activa, capta contraste, se ve en el T2 STIR y la chance del tratamiento antiinflamatorio hay que dársela y reevaluarlo después, en unos meses, por ahí 6 meses, para volver a ver cómo está con respecto al derrame, cómo está el grosor del pericardio, cómo está la retención de gadolinio, porque por suerte es un método que es muy reproducible. Podemos nosotros en 6 meses hacer los mismos cortes y pasar por el mismo lugar que pasamos. En ese sentido está muy bueno y es un estudio que no lleva radiación. Entonces, para el seguimiento y para el control evolutivo del tratamiento está bueno, está buenísimo. Así que ahí Luis creo que preguntaba por sarcoidosis, ¿verdad? Sí, sí, Eh, Facu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Mira, bien. no, la afectación
más típica de la sarcoidosis es miocárdica, ¿viste? Y en este paciente no encontramos ni inflamación miocárdica, ni trastornos de la motilidad, ni retención de contraste en el miocardio, que suelen ser parcheadas. La sarcoidosis suele ser la gran simuladora, digamos, tiene patrones de realce miocárdicos muy variados y de repente podés tener en un sector del ventrículo izquierdo un realce similar al de un infarto, o sea, subendocárdico. En otro sector puedes tener como una miocarditis subepicárdico, puedes tener transmural, puedes tener como una displasia, puedes tener en el ventrículo derecho, en el tracto de salida. Cuando coexisten todos esos patrones de realce, uno dice, bueno, es la sarcoidosis, la gran simuladora, más si encontrás nódulos pulmonares o ganglios, incluso se pueden hacer las secuencias para detectar edema, se pueden hacer cortes axiales, ver el pulmón, ver el mediastino, y algunos pacientes hemos encontrado así y nos hemos apoyado en eso, en el diagnóstico de sarcoidosis, pero le falta lo clásico, lo típico. No me pareció eso, me parecía más una pericarditis fuso-constrictiva que por suerte no parece imagenológicamente de las más afectadas ni de las más avanzadas, por esto digo, de las adherencias, de los tabiques, que no había tanto engrosamiento pericárdico, así que tengo esperanza de que el paciente con el tratamiento que le están dando vaya a andar bien, ojalá. Muy bueno, muy Y completo. ¿Quién habla? No, Facundo, que le quería hacer una pregunta. El tiempo, él me dijo algunos meses, 6 meses. Esto va en paralelo con la respuesta hemodinámica del paciente, porque si el paciente funcionalmente no responde, esta es la cuestión, ¿no? O sea, tenemos el problema hemodinámico por un lado y por Sí. el otro lado el tratamiento antiinflamatorio. El tiempo de 6 meses lo considera suficiente o puede ser más corto para ir viendo evolución. Eh, Hola, Doc, ¿cómo le va? Bueno, mire, Hola, Facundo. eh, yo digo para esperar a que el tratamiento antiinflamatorio haga buen efecto y por ahí no hacer un estudio tan cercano y no ver cambios. Por supuesto que los cambios más rápidos que vamos a ver en este paciente es lo que ya están viendo ustedes, que es la mejoría clínica, ¿no? Por ahí apoyarse en parámetros inflamatorios como la PCR, que vaya mejorando clínicamente, que vaya bajando el BNP, una serie de cosas que uno puede ir viendo mientras tanto. ¿Este paciente, Marce, tenía microvoltaje? ¿Puede ser o no? Tenía microvoltaje Sí, solamente en las derivaciones frontales, pero no en las precordiales. En Sí, las te acordás que frontales, bueno. en la resonancia no podíamos tener el seguimiento del electro porque no lo detectaba. Era Exacto, nos costaba prematura. gatillar y cuando tomaba aire el paciente había algo más que se interponía entre la electricidad del músculo cardíaco y la piel. Entonces teníamos pericardio engrosado, teníamos derrame y cuando tomaba aire, el aire también, entonces se nos dificultaba. Y por ahí podría ser también el electro que vaya incrementando el voltaje, una forma de monitorear eso. Ah, Pero interesante. la parte clínica y del eco va a ser lo que nos van a ir definiendo. Yo para no hacerle tan seguido un estudio y que por ahí no veamos tanta diferencia, Doc, si es que bien, mejora clínicamente, nos quedamos tranquilos y seguimos así y después se la repetimos. Si no hay ninguna mejoría clínica y por ahí la mejoría imagenológica no sé si la vamos a tener porque deberían ir de la mano. sí. Eh, Así que Bien. esa es mi opinión con respecto a eso. Clarísimo. A ver, también le quiero preguntar al doctor Muselli, que es alguien que está muy leído del tema, a ver si nos puede iluminar. Hola, hola a todos. No, la verdad que te felicito por la presentación y por el caso. Bueno, no dejaste ningún tema por tratar y fue todo clarísimo. No, aportar quizás muchas veces del punto de vista teórico, cuando uno hace un cateterismo derecho, que uno cree que va a ser la salvación,
es muy complicado, porque si haces solamente cateterismo derecho, el diplatón no es patrimonio solamente de la constricción, también, sino también de la restricción miocárdica. Y lo que habría que hacer, y eso también lo describe la gente de la Mayo Clinic, es poner un catéter en ventrículo izquierdo también y ver la disociación de presiones. O sea que eso, el cateterismo derecho, si uno quisiera que sea diagnóstico, si bien hay tips, solamente en el cateterismo derecho era que sea derecho e izquierdo, es un punto, ¿no? Respecto a este caso puntual, si hubiera alguna duda de que si es tuberculoso o no, que comparto que por la clínica, por las imágenes no parece tuberculosa, pero ante la duda, y viendo ahí que está el doctor Nayar, si no sería factible de tomarle una muestra de pericardio y mandar a cultivar eso y anatomía patológica. Si eso no sería algo factible que podría dar una información práctica en este paciente, eso por un lado. Y después, en cuanto al tratamiento médico, eh, yo en estos casos, los casos que he visto, dijiste una cosa que es un concepto muy importante, que es que en las pericarditis agudas dar corticoides es casi un crimen, como primera medida, ¿no? Porque predispone mucho a la recurrencia. Pero en estos casos de constricción, yo he visto que aquellos que hacen o que ven bastante esta patología son un poquito más mano blanda, digamos, para darlos. O sea que yo no dejaría de darle a este paciente si se empieza a empantanar, no dejaría de darle corticoides, teniendo en cuenta que el próximo paso, si los corticoides no van, es la cirugía. Pero después con todo lo que se dijo y demás estoy plenamente de acuerdo y es un caso muy bueno porque tiene todo, muy bien presentado y clínicamente tiene todo. Pero me gustaría hacerle esta pregunta al doctor Nayar, si en este caso se podría tomar una muestra y si creen que eso podría ayudarnos a sacar del medio el tema de la tuberculosis. Bueno, hola a todos, gracias por permitirme participar. Marce, buenísima la presentación, muy clara. Eh, Tommy, sí, yo creo que sí, se puede. Hay que sopesar el riesgo de entrar con una pequeña ventana subsifoidea y ver el grado de adherencia que tenga en cara inferior por el riesgo de tener una complicación grande. Ver si uno no tiene que decidir entrar con una videotoracoscopía, quizás hacer un método quizás un poco más guiado y sí tomar una muestra de pericardio, enviarla y de esa manera tener un estudio anatomopatológico que te acerque al diagnóstico, ¿no? En cuanto al caso estrictamente, bueno, quizás lo charlamos también con vos, Edmundo, y con Marcelo, coincidíamos en que está muy bueno comenzar con el tratamiento médico y ver qué tipo de evolución tiene. Aunque yo quizá por la experiencia que hemos visto en el Oña Tibia con el centro de diálisis ahí y muchos pacientes que nos llegan eh, con este tipo de cuadro, no sé si mucho, pero nos han llegado, dejar pasar mucho el tiempo una vez que se instala el cuadro, el paciente después llega mucho más deteriorado a la chance quirúrgica, que sabemos todos que es la que tiene la resolución definitiva y la morbimortalidad es más alta. Sabemos que los libros dicen un 9%, pero en nuestro medio una cirugía de esta no ronda abajo del 16% de mortalidad, de morbimortalidad, ¿no? Entonces quizás si en 6 meses no hay una buena respuesta y se reinstala la clínica, antes de que el paciente empiece con caquexia cardíaca, hay que plantear el tratamiento quirúrgico para que llegue con más chance. Creo que Una algo cosa que que está, resume el concepto ese, perdón, Doc, es que no llegar ni muy temprano ni muy tarde, digamos, porque tarde ya es lo que hablamos el otro día con el doctor Falú, que ya se puede empezar a infiltrar en el miocardio y ya después es mucho más difícil, bueno, despegar la cáscara esa que se le forma. Bueno, eh, técnicamente, cuando uno llega temprano, no les voy a mentir, quizá todos entraron y lo vieron, es sencillo ir de frénico a frénico y podés tener éxito. Ahora, te llega un paciente que ya tiene calcificaciones y la verdad que es un lindo problema, lo terminás haciendo con circulación extracorpórea, que sabemos que le agrega una morbimortalidad a estos pacientes enorme. Entonces hay que sopesar el momento y está muy bueno charlarlo con tiempo, ¿no?
Nayar, yo no sé, es que la Mayo Clinic publicó datos sobre cirugía de pericardiectomía. Sí, Primero que analizaron dos curvas, una hasta el año 1990, la experiencia era bastante menor a la que surgió después de los años 90, y esto creo que va de la mano de algunos tratamientos postquirúrgicos y radioterapia que, digamos, son más frecuentes en países desarrollados. Y ellos, paradójicamente, también vieron de que la cirugía antes tenía menor mortalidad que la que tiene ahora. La mortalidad que reportó el Mayo Clinic y, digamos, de los condados que estaban cercanos era mayor del 12% actualmente. O sea, mucho más alta que el 8 o el 7% descrita antes de los años 90. Y una de las causas que ellos dicen es la edad de los pacientes, este es un paciente grande también, y bueno, y las comorbilidades que puedan tener para la cirugía, el estado de caquexia o no. La otra cosa que quería decir era de que es clave cuando se hace la decorticación despegar bien el corazón, porque digamos, muchas veces se libera de frénico a frénico la cara anterior, pero toda la parte lateral y posterior queda adherida, y si el ventrículo derecho queda adherido a la parte diafragmática, generalmente estos pacientes recurren y tienen mala sí, evolución. Tienen sí, sí. mortalidad importante tardía, o sea, no es que tengan inmediata postquirúrgica, sino que en el seguimiento tienen mayor mortalidad, llamativamente mayor mortalidad que previamente en los años 90. Así que no hay que llegar tarde, yo creo que es clave que la intervención sea si que esto no retrograda. Yo hace poco tuve otro caso de una mujer que estaba siendo derivada a Buenos Aires por una pericarditis constrictiva con hallazgos ecográficos, capaz que está participando el doctor Muñoz ahora, típicos de constricción. Yo no la había visto, la había visto otro colega, y la mujer me hace una consulta muy angustiada porque era derivada, y la verdad que yo no le encontraba ningún signo de constricción, y le pedí un eco de nuevo, le pedí tomografía, y comparativamente la paciente había tenido un empiema pleural, había hecho una reacción pericárdica, había hecho inflamación, hizo una efusiva transitoria, y retrogradó y se normalizó el pericardio. Yo lo puedo, si bien no tenía resonancia en ese momento, la mujer retrocedió espontáneamente el cuadro clínico de esta constricción transitoria fisiológica, ¿no? Así que hay que apostar a esto, al tratamiento antiinflamatorio. Estoy seguro que el camino que hemos elegido es el correcto. La única Eh, duda era la tuberculosis, ¿no? bueno, nosotros ahí en el hospital hemos visto dos pacientes renales con TBC certificada que tuvimos que operar después de múltiples drenajes pericárdicos previos, percutáneos, y nos hemos encontrado con una verdadera cáscara de una, le diría que es como una cáscara de huevo pegada a la cara anterior del ventrículo izquierdo, la cual fue muy, muy difícil de resecar. Por eso mi insistencia en que no debemos llegar tarde, porque realmente después técnicamente es muy difícil de dar un tratamiento quirúrgico que sea suficiente y efectivo, ¿no? Bueno, Bueno, ¿alguien más del auditorio quiere aportar algo? Tengo un muy amigo que compartimos guardias allá en Buenos Aires, de la Fundación Favaloro. Nahuel, ¿querés opinar algo? ¿Sumar? Otro compañero de Tomás de la Fundación que está muy leído en el tema. No sé si tan leído como vos con la exposición que hiciste. La verdad que me sumo a las felicitaciones porque fue espectacular la revisión, las imágenes que mostraste. La verdad que todas esas imágenes son de un libro impresionantes porque la verdad que están muy buenas. Eh, Me parece que no puedo sumar mucho más a lo que ya fueron comentando eh, los que han participado hasta acá. Coincido con que una de las preocupaciones claramente es la etiología infecciosa antes de usar eh, una estrategia con inmunosupresores, con corticoides.
Pero claramente antes de someter a este paciente a una cirugía me parece que si farmacológicamente con diuréticos no se lo logra compensar, el corticoide hay que darle la opción, que claramente si va a ir a cirugía por estar refractario de tratamiento médico hay que intentar siempre la resección completa de ese pericardio y por eso es tan importante no llegar tarde y hacerlo en un centro con experiencia, con práctica en el tema, porque son cirugías de alto riesgo, de alta morbilidad y mortalidad, ¿no? Y más que un aporte, es una pregunta, ¿no? El seguimiento de estos pacientes y evaluar la respuesta clínica también me parece que es difícil, clínica y ecográficamente. Me parece que la clínica tiene mucho más valor incluso que las imágenes, en el sentido de que podemos ver la descongestión que tienen con el tratamiento con diuréticos, pero a veces signos de constricción, a pesar de la pericardiectomía incluso, pueden persistir en el tiempo, ¿no? Entonces quería preguntarles a ustedes también, ¿no? ¿Qué piensan del seguimiento con imágenes en estos pacientes y la respuesta terapéutica? Más allá de lo que ya comentaba recién Facu en relación a la inflamación y el pericardio como seguimiento con la resonancia y obviamente los biomarcadores, ¿no? Yo creo que le daría más sentido a esos dos elementos que quizás a la fisiología constrictiva, pero bueno, quiero saber qué piensan ustedes, ¿no? Bien, yo creo que el eco, bueno, es tan fácil, digamos, prenderlo y hacérselo al paciente que no podemos dejar de seguirlo con eco por ahí cada 3 meses y bueno, ir viendo si desaparecen los signos de constricción, si desaparece el derrame, si desaparece la congestión. Hay mucha información que nos puede dar el eco, bueno, que nos van a servir para ir monitoreándolo. Que desaparezcan los signos típicos que vimos, por ahí la interdependencia ventricular que ya no esté tanto, el flujo mitral que pase a tener una relajación prolongada. Creo que son muchos los signos que nos pueden ir dando pistas de que el paciente va mejorando en el eco. No sé qué opina Tommy. Agregar que me adelanto porque esto me lo enseñó el gran Tommy Muselli, tiene que ver con un paciente que quizás esté sin congestión, no puede hacer una elevación pasiva de las piernas como un challenge de líquido y desafiar esa fisiología, ¿no? Mm. Bueno, Bueno, muchas gracias por participar y bueno, espero que esto se repita. Nosotros en el Carmen solíamos dar ateneos así bastante frecuente y está bueno, por más que sea un caso simple, para charlar, pensar de otra forma de la que piensa uno y creo que es la mejor forma de aprender, digamos, de esto que hacemos. Así que bueno, hasta la próxima. adiós. Hasta luego. Muchas gracias y felicitaciones. Muy interesante. Muchas gracias.